tratar de ser breve porque realmente siempre los médicos estamos acostumbrados a hacer presentaciones para otros médicos. Entonces estoy viendo que aquí no hay necesidad de eso. Pero esta es una idea, no era el título inicial, pero gracias a la invitación de Patti Hernández Gámez, lo cambiamos el título y voy a tratar de darles un panorama por qué no hay un programa del asma en México y en muchas partes del mundo, seguramente en Guatemala tampoco. En Colombia lo ignoro, pero por las referencias que tengo, tienen cifras muy parecidas y una disculpa porque traigo en este momento cifras solamente de México. Según se ha mencionado, que el asma más o menos va en una proporción entre el 5 al 12% de la población. Sin embargo, yo hice una investigación hace ya más de 20 años en que encontramos que era el 13.09 de niños asmáticos. Eso quiere decir que el cálculo que se hace de 4 millones de asmáticos de entre los 5 y 17 años, o sea, los escolares y los adolescentes, pues quiere decir que 1 de cada 7 menores es asmático. Y es preocupante porque si tomamos en cuenta que estamos hablando de la etapa infantil, pues en realidad podemos hacer un cálculo muy fácil para la población de México y decir que hay entre 12 a 13 millones de asmáticos en la República Mexicana. Lo más preocupante, aquí, por ejemplo, un posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud habla de que es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo, causa muchas muertes, por desgracia, y los desafíos que pone la Organización Mundial de la Salud es hacer un diagnóstico temprano que sea certero de su condición respiratoria y además informar, educar para que la gente no padezca del asma grave que puede llegar a ser mortal. Entonces, de 3 niños asmáticos, aquí vienen cosas verdaderamente tristes. 2 de esos 3 niños asmáticos desconocen que son asmáticos y no lo desconocen ellos o los padres o la familia, sino los médicos también. Y solamente el que todo mundo reconoce como asmático, lo reconocen porque hace cuadros agudos que necesitan internamientos o visitas en los servicios de urgencia. Y ahí van corriendo los papás y les dicen, les dan un tratamiento para ese momento agudo de crisis y después pareciera que dejan de ser asmáticos y ya no les dan más control. Esto lo vemos todo, los factores de riesgo, que no son los mismos en el campo que en las ciudades. No es lo mismo en condiciones en los que cuenta mucho la economía, la sanidad, la cultura, la educación. Y hay grandes diferencias. A nivel generalmente de ciudad, estas son las causas más frecuentes que desencadenan un cuadro agudo de asma, pero aquí vienen algunas cosas que son desagradables de tratar porque México lleva muchas décadas equivocando sus estrategias de salud o sus políticas de salud. Y en los últimos años, de cada 100 pesos que se recaudan y se destinan para el tratamiento de la salud en México, 82 pesos se van a los hospitales de segundo y tercer nivel. Y el primer nivel, que es todo lo demás, la salud pública, la comunidad, la educación y la atención en los centros de salud donde se hace promoción de la salud, tratamiento de enfermedades y control, pues solamente se destinan 18 pesos, lo cual hace pues que sea muy difícil realmente llevar a cabo estas funciones si no hay presupuesto. Eso por un lado. Pero además, dentro de esas funciones del primer contacto, hay cosas que se han olvidado prácticamente. Por ejemplo, hacer promoción de la salud en las escuelas, en las áreas laborales, en las casas de salud y sobre todo hacer investigación para crear información científica y aplicarla para mejorar las condiciones de las políticas de salud. Y bueno, también es justo mencionar que no es lo mismo el niño asmático que se controla o se trata de manera particular
o de manera institucional. Vemos una gran demanda por ser un padecimiento tan frecuente en las instituciones que dan diagnósticos tardíos, retraso de tratamientos, retraso de paso a especialidades, etcétera. Hace ya 14 años fui en el Seguro Social de Veracruz, en el puerto, jefe del servicio de asma, de la clínica del asma, y cuando la recibí teníamos una gran cantidad de crisis asmáticas atendidas en urgencias, y vean ustedes qué pasaba en el 95 y así todos los años, hasta que cuando yo entré a ser el jefe de la clínica, me interesó mucho dar educación y enseñar de las herramientas para evitar las crisis. Y entonces drásticamente disminuyeron las visitas a urgencias. De esta manera, es frustrante porque van corriendo los padres generalmente en las noches, porque las crisis son más frecuentes en las noches, van corriendo un servicio de urgencias y le hacen en el servicio de urgencias lo que generalmente ya conocen y hacen los padres en su domicilio. Darle nebulizaciones con medicamentos para que se les abran los bronquios en ese momento. Pero cuando yo llegué a esa clínica del asma, que ya tenía años de existir, me encontré que muchos de los niños que les iba más mal en los servicios de urgencias y que después controlamos, pues eran los niños que iban a la clínica del asma. ¿Por qué? Bueno, muy simple. No tenían totalmente establecido un diagnóstico, no había un plan de diagnóstico diferencial, ni medidas de autocontrol, ni educación de los mecanismos para prevenir esas crisis. Tenían una gran cantidad de medicamentos que no venían ni al caso. O sea, en pocas palabras, le iba mejor en ese entonces al que no iba a la clínica del asma que al que iba. ¿Y qué es lo que ha pasado? Desde hace más o menos 30 años, tal vez un poco más, existen guías internacionales para el diagnóstico, manejo y control del asma. En estas guías, la que más se usa a nivel internacional es el GINA, por sus siglas en inglés, o Global Initiative of Asthma, o Iniciativa Global del Asma. Tiene 30 años, en este año los está cumpliendo, pero por desgracia es complicado, es muy laborioso. Lo hicieron unos expertos en grandes centros hospitalarios y no tienen la menor idea de lo que sucede en un consultorio, que el asma es un padecimiento que se debe de atender en un consultorio, no en los hospitales. Y bueno, este es un estudio que se hizo a médicos especialistas y médicos generales acerca del conocimiento del GINA. Y no hubo ninguna sorpresa. Verdaderamente no lo conocen, y si no lo conocen, mucho menos lo aplican. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos 30 años? Bueno, pues yo creo que la sacudida más fuerte fue la pandemia del COVID. Y en esta pandemia del COVID nos dimos cuenta que las comorbilidades causaban una gran tasa de mortalidad en México, y yo creo que en el mundo también, pero revisé las cifras de México y somos un país de enfermos. O sea, estamos gordos, somos diabéticos, somos sedentarios, tenemos padecimientos crónicos que no son controlados y que los hospitales nada más se desbordan en gastos tratando complicaciones de algo que era prevenible y predecible. A pesar de que existe un marco legal y oficial para hacer investigación en padecimientos respiratorios, pues simplemente no se hace porque en México hay austeridad republicana y eso representa que hay necesidades de dinero para poder hacer cosas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, con lo que propone como una urgencia para el manejo del asma, ¿qué pasa con los médicos? ¿Estaremos formando a los médicos que México necesita? Hay casi 180 escuelas de medicina en México y cada quien enseña como quiere. ¿Pero dónde les enseña? Les enseña en los hospitales, viendo enfermos y siendo enseñados de la medicina por especialistas. No hay alguien que les enseñe cómo se hace una medicina de consultorio, cómo se hace una estrategia de investigación en una escuela,
¿Cómo se va a controlar el obeso, el hipertenso, el diabético en un consultorio, no en un hospital? Los hospitales son para tratar padecimientos hospitalarios o complicaciones. Entonces, no hay tampoco ninguna diferencia de las especialidades, que todas se forman en un hospital y aprenden a resolver los problemas del hospital, pero cuando terminan su especialidad y ponen un consultorio, pues estamos exactamente igual, porque no saben qué es lo que el conocimiento y las competencias, ni tampoco hay investigación para hacer revisiones científicas de estrategias diagnósticas de tratamiento control en el primer contacto. Aquí, pues yo estoy mostrando una publicación que hice hace 23 años, porque me llamaba la atención social que a los niños les ponen una nebulización con salbutamol, que es un medicamento para abrir los bronquios, y dexametasona, que es un corticoide que generalmente tiene usos para desinflamar el cerebro principalmente, y que además se introduce de manera parenteral. Entonces yo no sé de dónde salió la costumbre de utilizarlo de manera inhalada, sin haber probado, sin saber si tiene un beneficio o algo, y a pesar de que demostré que no sirve para nada, después de 23 años es lo que se sigue haciendo hasta hoy mismo en el Seguro Social. En fin, y vemos qué es lo que pasa con la difusión de la información acerca del asma. ¿Quiénes son los expertos que hablan del asma? Los alergólogos, los neumólogos, los otorrinos, uno que otro pediatra, y dentro de otros, pues también se menciona ahí un epidemiólogo, etcétera. Y yo digo, ¿cómo van a ser los expertos si ellos no diagnostican en un consultorio, si ellos no controlan en un consultorio y ven solamente los pacientes que necesitaron hospitalizarse o necesitaron una terapia intensiva? ¿Y dónde está la información? Bueno, pues la información le interesa a los laboratorios, le interesa a las sociedades médicas y se difunde en los congresos. Muy bien, eso está muy bien, pero ¿cuáles son los intereses entonces? ¿Dónde están las fuentes científicas para dar esa información? Generalmente son revisiones. Las revisiones que revisan lo que se ha publicado y de acuerdo a eso hacen recomendaciones. Bueno, pero es que no hay investigación en los consultorios, en el primer contacto. Entonces es como una bola de nieve que se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay investigaciones hospitalarias, una que otra epidemiológica, e investigaciones clínicas verdaderamente muy poco, porque además no hay presupuesto y cada quien que hace investigación clínica lo tiene que hacer con sus medios, con sus recursos y escalando varios obstáculos por ahí. Entonces, algunas de las reflexiones de este asma antes del COVID, pues es un padecimiento frecuente, se ha incrementado su prevalencia y gravedad. Esto es muy sencillo de informar. ¿Por qué? Pues nos estamos acabando el mundo. Cada vez es más difícil vivir en una ciudad porque está llena de aerosoles, de desinfectantes, de cosas químicas, más la contaminación del medio ambiente y lo que respiramos, porque pues, no tenemos la conciencia de cuidar la única casa que tenemos, que es la tierra. Y a pesar de ser el segundo lugar de enfermedad crónica en la infancia, pues simplemente no tiene un programa. No tiene un programa de atención. O sea, las instituciones les interesa estar atendiendo en urgencias las crisis asmáticas y en el control que debería ser en los consultorios, pues no tienen idea de qué es lo que se tiene que hacer, ni utilizan las herramientas para llevar un control funcional, ni mucho menos se hacen visitas o estudios epidemiológicos o locales de qué es lo que está afectando a esa persona en esa región, en ese momento. Nada de eso se hace. Entonces, a partir del COVID, pues vimos que las enfermedades crónicas es el reto verdaderamente. No le quito mérito que haya grandes centros hospitalarios, que se haga cirugía de trasplantes, que haya grandes conocimientos acerca de trasplantes de corazón o medicina muy sofisticada. Sí, y se benefician, pero una pequeña parte, y muchas de esas cosas son complicaciones de algo que era prevenible
y predecible. Y vean ustedes de qué se mueren los mexicanos. Enfermedades del corazón, el COVID, que ahora repuntó y ya está bajando un poco, pero de ahí vienen diabetes mellitus, tumores malignos, y se mueren porque tenemos diagnósticos tardíos. Los mandan tardíamente a un hospital. ¿Por qué? El médico consultor no sabe qué hacer. Influenza, neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que siempre se pueden diagnosticar al menos una década antes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el asma y el COVID? Pues inversamente lo que podríamos pensar, a los pacientes asmáticos que ya están diagnosticados les ha ido bien. ¿Por qué? Pues como están recibiendo un tratamiento para su padecimiento respiratorio, parece ser que eso les da cierta protección que los que no están diagnosticados, y muchos pacientes que les ha ido mal es porque no tenían diagnóstico y les clasificaron como muerte por COVID y en realidad tenían una función respiratoria disminuida con un padecimiento crónico que el COVID nada más llegó a dar el punto final. Así como eso, pues hay políticas ya que se están llevando en México acerca de el consumo del tabaco, la restricción de ello, y bueno, yo les podría decir que desgraciadamente, hablando del COVID, se aumentó la tasa de tabaquismo en asmáticos con el confinamiento. ¡Qué barbaridad! Parece que nos pusiéramos el pie, nos hiciéramos trampa y nosotros mismos nos hacemos daño. El humo del cigarro, quiero agregar, tiene 5,000 compuestos potencialmente tóxicos y algunos de ellos son carcinogénicos. Y bueno, la gente está muy preocupada ahora, al menos aquí en México, diciendo que estamos llegando a la nueva normalidad. No, no, no. Lo que conocíamos del mundo anterior, antes del COVID, ya no existe esa normalidad. Ahora es nuestra nueva realidad. ¿Por qué? Estamos más alejados, dejamos de saludarnos efusiosamente con abrazos y besos, hemos aprendido a utilizar el cubrebocas, muchas de las cosas que hacemos las hacemos virtualmente como ahora. En fin, nuestra vida ha cambiado en la escuela, en el trabajo, en nuestras relaciones familiares y también en nuestras relaciones sociales. Y vivimos en un mundo pues, realmente con grandes diferencias. Gente que disfruta de una infancia muy bonita, gente que pasa estragos simplemente para sobrevivir. Y todo eso parece ser que no nos diéramos cuenta y como que pues así debe de ser y hacemos muy poco verdaderamente, que es parte de la medicina de primer contacto, tratar de resolver esos problemas de grandes desigualdades que existen en nuestras poblaciones. Y bueno, ya lo había mencionado, nos estamos acabando el mundo, hay grandes transformaciones y parece ser que las personas, las sociedades, los países, la gente que toma las decisiones, parece ser que estamos con una bolsa que no tiene final y creen que siempre va a haber recursos para todo, lo cual no es cierto. Ahora se ha mencionado de las restricciones del agua potable, del agua que podemos consumir los mexicanos y a nivel mundial, y realmente es preocupante. A partir de la medicina institucional, que está cumpliendo 80 años de haber existido, parece ser que esta medicina se ha preocupado y ha tenido impacto construyendo hospitales, construyendo especialidades, y se ha olvidado en gran medida de lo que es la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención adecuada con diagnóstico oportuno para evitar complicaciones y que la gente llegue a esos hospitales. El seguro social, que ahora se llama del bienestar, ¿verdad? Y pues tiene cosas totalmente incongruentes. Por ejemplo, hubo un seguro social que se cambió una Secretaría de Salud al INSABI sin reglas de operación y que duró menos de 2 años. ¿Por qué? Pues era un fracaso con gente que nada más quería hacer cosas sin un plan, sin una idea, sin un proyecto piloto. Y luego, ahora, ¿verdad? Pues me llevo la noticia terrible que ahora se quiere imponer una medicina que se utilizaba antes de la época institucional, hace más de 80 años.
con hierbas, hueseros, que den masajes, ¿verdad? Y lo cual diría, bueno, pues a lo mejor salen más baratos que un ortopedista, que un internista, que un pediatra, que una atención hospitalaria de otra forma. Entonces, todo el mundo tenemos miedo, todo el mundo decimos, ¿cómo puede hacer que algo funcione? ¿Cómo podemos evitar que lo que yo haga o lo que proponga, pues no sea un fracaso? Así como el INSABI. Bueno, pues hay que identificar el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear una hipótesis, ¿cómo podría mejorar? Tener información, qué es lo que está sucediendo en otras partes y aquí mismo. Hacer un plan, un protocolo, tomar acciones, realizar el proyecto, evaluar los resultados y siempre de la mano con la investigación, que es la forma matemática de demostrarnos si estamos haciendo lo correcto o no. Entonces, simplemente quiero mencionar que decimos de enfermedades crónicas, pero nos olvidamos que existen otras pandemias de las cuales las tenemos desde hace muchos años y parece ser que no existieran. Y puedo hablar de muchas que tienen impactos emocionales, porque las enfermedades crónicas producen un impacto emocional y que repercute en la respiración, hablando de los asmáticos, pero igual tenemos una vida de incertidumbre, que no sabemos si nos van a asaltar, si nos van a matar, si alguien nos va a robar en nuestros domicilios, si vamos a tener trabajo, en fin, una serie de cosas que parece ser que también están involucradas. Y si agregamos que México es de los primeros países con obesidad infantil, pues algo estamos haciendo mal. Pero no lo vamos a resolver en los hospitales. Necesitamos un programa de educación muy importante, políticas y voluntad política de los que toman las decisiones para tratar de cambiar esto, pero desde el hogar, que es el núcleo social. ¿Por qué? Bueno, hay familias que comer terrible, con puras cosas de proceso, pues es lo natural. Entonces, ¿cómo vamos a convertir a un niño a una vida saludable si sus padres no lo entienden o les resulta más fácil o más barato o más cómodo darle alimentos chatarra y evitando el ejercicio? Entonces, el asma, para concluir, pues es un padecimiento que básicamente produce un proceso inflamatorio que cierra los bronquios y cuando se cierran demasiado es una crisis. Pero un paciente asmático no en crisis también tiene bronquios inflamados. Nada más que los médicos no lo detectan, no han aprendido el conocimiento para que les dé las competencias para tratar y controlar estos pacientes. Hay que tomar en cuenta que comer bien, respirar bien y hacer ejercicio es lo que garantiza nuestra calidad de vida y expectativa de vida. Todo lo que hagamos en la infancia va a tener una repercusión en nuestra edad adulta. Nada más quiero mencionar que los pulmones envejecen, como todo nuestro organismo, y a partir de los 45 años. Quiere decir que una persona sedentaria de niño, obeso de niño, pues su expectativa de vida y de calidad de vida es bastante baja. Entonces, tenemos que invertir en la salud infantil, que eso va a tener un efecto positivo para el individuo, para nuestra sociedad y la comunidad en general. ¿Quiénes son los líderes de opinión entonces? Alergólogo, neumólogo, y yo diría, ¿y los demás? ¿Y los médicos de consultorio? ¿Y los médicos de los centros de salud? ¿Por qué no escriben sus experiencias? Todo el mundo tiene mucha experiencia, pero no le escribe, es como si no existiera. Entonces, ¿dónde está el psicólogo, la trabajadora social, la nutrióloga, el dentista, etcétera? Y bueno, hay que hablar de costos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta en dinero un niño asmático de manera particular? Bueno, aquí puse yo una cifra, pero pues es una cantidad que el promedio de los mexicanos no puede pagar, mucho menos en un padecimiento crónico. Y con mucho esfuerzo van y hacen un gasto, un mes o dos a lo mejor, y dejan de ir y finalmente van a una institución que no les ofrece una congruencia, que les ofrece que haya retardo en todos los pasos que se deben de seguir y además hasta medicamentos que faltan y no les preocupa enseñar a la población
ni verdaderamente llevar un control. Yo les digo a los pacientes, todos mis pacientes que veo particularmente, todos tienen seguro social. Y cuando me dicen que estuvieron internados, yo les digo, ¿y a quién le interesa que el niño esté bien? Se voltean a ver, le digo, pues solamente a ustedes. O sea, no hay alguien más que le interese que se hagan las cosas bien. Entonces, tenemos un problema de gastos que en ninguna de las dos opciones tenemos una resolución, pero no hay peor gasto que el que no sirve para nada, por barato que sea. Entonces, ¿cuál es el buen control del asma? Pues vean ustedes. El fracaso del GINA o el programa de las guías es porque se basa exclusivamente en los medicamentos y no veo otras causas. La actitud personal, la dinámica de familia, la capacitación, los ejercicios respiratorios, el ejercicio físico. Nada de eso es tomado en cuenta. ¿Cómo quieren tener un control simplemente porque se administren un medicamento? Entonces, ¿por qué no tenemos un programa del asma? Bueno, primero no tenemos ideas propias. Andamos copiando unas guías que todo el mundo hace su versión. Hay una versión en México también, y hay una versión en Argentina, y hay una versión en España, etcétera. Cada quien hace sus versiones de guías, y una guía es como un reglamento de tránsito, pero finalmente la experiencia del que anda manejando puede decirles cómo se debe de manejar en determinados sitios o con determinados vehículos. No hacemos investigación y menos de un diagnóstico situacional y multifactorial. Tal parece que en México y a lo mejor en otros países, pues están como que peleadas las secretarías. En realidad deberían de estar vinculadas, porque la salud pública tiene que ver con el agua, con el drenaje, con la iluminación, etcétera, con la urbanización. Y nada de eso, cada quien está como en una isla haciendo cada quien lo que quiere. Si no tenemos un plan o una idea y no sabemos trabajar en equipo, porque hay muchas vanidades, es como un jardín de vanidades, todo el mundo sabe mucho y no permite oír otra cosa de lo que considera que ya sabe. Entonces, ¿cómo es posible que en 30 años unas guías que no resuelven los problemas se siga hablando de las guías en todas las difusiones del asma, en todos los congresos del asma? Entonces, hacer las cosas bien, pues cuesta dinero, pero hacer las cosas mal cuesta más dinero, tiempo y la falta de experiencia. No hay presupuesto para un programa del asma, a pesar de que es la segunda causa de enfermedad crónica infantil. Y aún no visualizamos al futuro que ese niño asmático va a convertirse en un hombre y en una fuerza laboral en breve tiempo. Entonces, la conclusión que yo podría poner es que el asma es muy frecuente, con muy baja mortalidad, que se necesitan competencias, información, investigación y tener metas, porque estos programas del asma no hablan de prevención, ni mucho menos de rehabilitación funcional pulmonar. Entonces, estamos bastante limitados y enfrente de nosotros, en nuestros ojos, seguimos repitiendo lo que han dicho otras personas en otros sitios. ¿Cuáles serían mis propuestas? Modificar primero las currículas de las escuelas de medicina. Hemos tenido varios foros en Médicos Unidos tratando de convencer las voluntades y autoridades de algunas universidades. Hacer una especialidad médica no garantiza tener conocimiento de primer contacto. La investigación, presentación de casuísticas nacionales, regionales, locales o corte, pues es lo que nos va a dar de manera fehaciente cómo podemos resolver el problema del asma. Se necesitan foros, apoyo, investigación y oír otras opiniones que se basen en experiencias científicas. Lo ideal sería tener un programa del asma. Ese programa del asma tendría que tener parte de lo que es la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico temprano, la educación y capacitación, la vigilancia y control, la rehabilitación funcional y el manejo multidisciplinario para los casos problema. Y de ahí con la investigación y los registros, pues llevar modificaciones siempre en vista de hacer las cosas mejor. ¿Cuáles son algunos de los datos? El por qué sería conveniente tener
un programa del asma. Bueno, de manera personal, aumenta la autoestima, se evita la estigmatización, aumentan las actividades y la pérdida de experiencias vivenciales. Dice, no, tú no puedes correr porque eres asmático. No vayas ahí, no te puedes meter a la alberca porque te va a dar la crisis. Una serie de limitaciones. Y a largo plazo, pues hay resentimiento, frustración, alteraciones sociales, laborales, personales. ¿Qué es lo que pasa con la dinámica de la familia, con los padecimientos crónicos y el asma específicamente? Es motivo de pleito de los padres. Se culpan unos a otros de que el niño sea asmático y eso altera la dinámica de la familia frecuentemente. Y esas alteraciones de la dinámica familiar, pues definitivamente va a tener repercusiones en el individuo cuando él forme su propio núcleo familiar o sus relaciones. ¿Qué es lo que pasa con el gasto? Pues el gasto no solamente es en dinero, sino en ausencias al trabajo, en ausencias a la escuela, gastos de transporte no previsto, de medicamentos o ingreso hospitalario, y luego la gran frustración, medicación sin utilidad con gasto excesivo, control para no poder enfrentar el costo y el control de los padecimientos sin un apoyo. Desde el punto de vista social, escuela y deporte, pues causas de ausentismo escolar, limitación de espacio o actividades, y de manera a largo plazo falta de experiencias escolares, deportivas, sociales, relaciones interpersonales que hacen las diferencias en cada persona, en la edad madura y de producción. Entonces, yo ojalá unamos voluntades para crear y hacer funcionar un programa del asma, una clínica satélite, pequeñita, como quieran, como se pudiera, que es mejor que nada, y que esa clínica tuviera sus propias experiencias para vertirlas al mundo con argumentos científicos y reales. Muchas gracias por su atención.